Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy nos toca continuar el ciclo de videos sobre creatividad de Julia Cameron y vamos a comentar el camino de la escritura. El día de ayer comentamos el camino del escritor y ahora nos vamos a ir al camino de la escritura. Yo hace muchos años atrás me compré este libro, me ha servido un montón para mis clases de escritura creativa en la universidad, en los talleres que he dado en Chile y en España sobre escritura creativa, y cuando vi este libro en librería pensé que era otra edición de El Camino del Escritor, y al hojearlo me pareció que no era el mismo. Llegué a casa, miré este volumen y digo, pues parece que no es el mismo, así que fui al día siguiente y me compré este manual de Cameron y descubrí que efectivamente era una historia completamente diferente de la anterior, aunque va a trabajar el mismo tema. El 2002 en inglés sale El Camino de la Escritura. Acá en esta edición que tengo en mis manos, el del 2023, de la editorial Aguilar. En este libro vamos a encontrar de nuevo la fórmula del camino del artista. Pero a diferencia del otro, este manual va a postular 6 semanas de trabajo, a diferencia del camino del artista que era para 12 semanas. Aquí va a reducir a la mitad las semanas de trabajo y va a proponer de la misma manera, incluso con el mismo formato, un texto a un lado de la página, y por aquí va a poner ciertas citas que van a ilustrar las ideas que ella va a desarrollar, que son citas súper interesantes y sugestivas de escritores, de otros artistas, de otras disciplinas, que van a hablar de la idea que tiene Cameron sobre el trabajo del escritor. Aquí ya nos vamos a encontrar con un trabajo que se va a parecer mucho más a los que les voy a contar. Prefiero el anterior, El Camino del Escritor, me gustó más que El Camino de la Escritura. También es cierto porque va a repetir un poco la fórmula y no tiene nada de malo, lo que pasa es que me pareció más refrescante el anterior volumen, pero ese está muy bien también. Al igual que en El Camino del Artista y El Camino del Escritor, en El Camino de la Escritura Cameron va a proponer el mismo trabajo básico, las 3 hojas matutinas que van a ser fundamentales en todas las obras de Cameron para permitir que ese run mental se limpie, y la cita con el artista, que también para este libro es sumamente importante que el escritor salga, lea, vea películas, tenga experiencias que le van a servir para crear su mundo literario. Una herramienta extra, aparte de los 3 folios matutinos y de la cita con el artista, es el cuaderno del escritor. La idea es que tengamos un pequeño cuaderno y un boli, que estemos con él constantemente a lo largo del día, ¿no? Que salgamos con él y tal, tratando de que cada idea que tengamos pues la plasmemos, tratando de desarrollar una relación entre la escritura y nuestros pensamientos. Lo que busca Cameron es que tú, como escritor, te acostumbres a plasmar tus ideas, a desarrollar una prosa mucho más fresca, automática, de pronto sin la parafernalia y las florituras que muchas veces de manera inconsciente, cuando nos sentamos a escribir en el ordenador, nos sale, ¿no? Cuando estamos pensando tenemos ideas directas. Esto quiere Cameron que lo plasmes, que lo coloques en un cuaderno, y eso te va a servir como base para pensar tu obra, darte ideas, tener un punto de fuga y desarrollar ese instinto escritural que todo escritor debe tener. Quiero destacar de este volumen lo importante que plantea Cameron, que es superar la autocrítica tóxica y el perfeccionismo. 2 temas que ha tocado de manera tangencial, tanto en El Camino del Escritor como en El Camino del Artista, pero aquí siento que los desarrolla más. La autocrítica puede ser sumamente tóxica. Cameron es muy graciosa, dice que ella le puso un nombre, no recuerdo cuál es el nombre que le pone, pero es un nombre de... y ella se lo imagina y lo humaniza, lo caracteriza, ¿no? Es un señor inglés que es decorador de interiores, que siempre la va a criticar, que siempre está tomando tecito y que es muy british, ¿no? Y que encuentra que todas las ideas de Cameron son una tontería y que constantemente va a taladrar su cabeza con eso está mal, qué mala idea, este libro no se va a vender, otro libro sobre creatividad, pues si ya escribiste un libro del escritor, ¿para qué vas a escribir el libro de la escritura? Y cuenta cómo ella lo deja que hable y también aprende a ignorarlo. Cuenta que muchas de sus páginas matutinas, el sensor interno, ese autocrítica destructiva, va a llenar los 3 folios diciendo que todo es horrible y que está mal en el trabajo de Cameron, pero bueno, ella lo deja ahí, lo exorciza, se ríe un poco de él al darle nombre, se puede reír de él y sabe que le está dando la murga, y entonces pues pasa de él. Y la otra idea importante para el camino de la escritura es el perfeccionismo.
Cameron te manda a escribir y en una segunda o tercera etapa recién a corregir. Cameron dice que te puedes entrampar en la página perfecta, constantemente estar corrigiendo, buscando el término preciso, el adjetivo preciso, el verbo preciso, que la oración tenga una construcción de tal musicalidad y que muchas veces de manera natural sale, y que por tratar de arreglarlo, de corregirlo, se forman un atolladero donde no vas a seguir creando la historia, porque vas a estar atrapado en una corrección constante, en un perfeccionismo constante que no lleva a ninguna parte, sino todo lo contrario, te va a secar. Uno de los consejos más importantes de este libro, y que parece una perogrullada, pero que no tiene nada de baladí, es que tú como escritor tienes que escribir y no entramparte en la corrección. De hecho, ella cuenta que ella trata de escribir y que el ejercicio posterior es la corrección, y que también así es muy entretenido, muy interesante, donde ella misma se sorprende, se corrige y tal, ¿no? También da muchas recomendaciones sobre todas las etapas que tiene la escritura, porque no solamente estamos hablando de escritura creativa, es decir, yo me voy a sentar y voy a escribir una historia por placer, sino también de pronto tengo que trabajar con mi prosa o con mi verbo, tengo que venderlo, quiero escribir una obra que vaya a ser impresa, o que va a ser montada en un grupo de teatro, o que va a ser hecha un libro, o que va a transformarse en un guión de un podcast, yo qué sé. Hay muchos formatos que puede adquirir nuestra prosa, nuestro verbo. Entonces Cameron te invita a pensar en todos esos procesos sin estresarte demasiado, sin darle demasiada importancia al editor o al mundo editorial, pero no desconociéndolo, es decir, dándole la justa importancia que tiene un buen editor, que sepa llevarte bien, cómo identificar estos editores de pronto también tóxicos, oscuros, que te tratan de machacar en vez de ayudarte o impulsarte a seguir creando, sino que se quedan pegados en ese pequeño problema o que no saben orientarte, ¿no? Recordando que muchos de los escritores más reconocidos han tenido muchos problemas a la hora de editar sus volúmenes. De hecho, cuenta como el camino del artista, que vendió 5 millones de copias y lo repetió varias veces, fue rechazado por su editora, y ella, o editor, no recuerdo, y ahí ella tuvo que buscar otro que sí entendió cuál era el trabajo y la importancia que podía tener, y aunque estaba muerta de miedo, tuvo que cambiar de editor para publicar. Como está organizado por semanas, el camino de la escritura te va llevando de la mano con una reflexión bastante densa de uno o varios temas y después un ejercicio. Y la idea es que como escritor los vayas desarrollando y acumulando tus ejercicios para salir de los baches que ella te va proponiendo, o de los meandros donde ella se mete, y entonces te dice, mira cuál es tu proceso, haz esto, si después en un futuro tienes este problema, recuerda este ejercicio, etc. La lectura es liviana y además está plagado de anécdotas. Cameron se sabe la fórmula, la ocupa muy bien. De hecho, yo creo que un poco abusa de la fórmula de me llamó una amiga escritora, me encontré con una amiga escritora, me dijo una amiga escritora, X problema. Y yo le dije, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no practicas este ejercicio que he publicado? ¿Y por qué no haces esto otro? En general, el 100% de los casos, siempre Cameron da la palabra justa para aconsejar, y esa anécdota le va a permitir reflexionar sobre los problemas que todos los escritores más o menos pasan, ¿no? Haciendo énfasis que la escritura es un trabajo espiritual, de autoconocimiento, y también entregando muchísimo de la musa y del duende, ¿no? Que son cosas diferentes. La musa, mucho más apolínea, y el duende, mucho más dionisiaco, entregando esa fuerza a lo superior y entendiendo que todos tenemos contacto con ella y no tenemos que ser por qué especiales. Este manual va a buscar que tú entiendas que la gran catapulta para el trabajo es ni más ni menos que el trabajo constante. Cameron te va a invitar a escribir regularmente, y que con esta escritura regular vas a encontrar el contacto con la musa o el duende sin tener que vivir una vida muy complicada, llevándote a poder cumplir tus plazos, cumplir tus metas, y generando también confianza en el proceso. Porque a medida que vas desarrollando el proceso te vas dando cuenta que ese es natural, que se desarrolla de manera orgánica y que no tiene que venir una fuerza extraordinaria a rellenar los folios que te interesan. El camino de la escritura me parece súper interesante porque va a ahondar en el camino del artista, ya lo va a enfocar en el hecho escritural, y va a ser tal vez incluso más orgánico y más práctico que el camino del escritor. Yo prefiero el camino del escritor, me ha gustado más. También es cierto que lo he trabajado más en los talleres de escritura creativa que he desarrollado, pero creo que el camino del escritor es más divulgativo, es para poder probarlo sin tener
tener un compromiso necesariamente en un aula con un profesor, es como muy autónomo, es muy autónomo y lo puedes desarrollar en la comodidad de tu casa sin ningún problema, siguiendo los pasos y las semanas que ella te va marcando. Pero es un buen trabajo. ¿A ti qué te parece la escritura creativa? ¿Crees que es una herramienta importante? ¿Crees que el escritor nace o se hace? Yo creo que el escritor nace y se hace al mismo tiempo. No creo que un escritor así, por ciencia de Birlo que va a ser muy buen escritor desde el inicio, y tampoco creo que no carezca de misterio cuando un escritor escribe bien. Creo que todos podemos escribir muy bien, pero hay algo en el escritor, en el gran escritor, ¿no? En esos grandes portentos que es diferente. No sé bien todavía. Esto no quiere decir que no crea como Cameron que todos podemos escribir obras muy buenas y muy interesantes, que es otra cosa. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme acá abajo en comentarios qué les está pareciendo este ciclo de escritura, estos dos últimos volumen, y de creatividad de Julia Cameron, y nos vemos mañana hablando de otro libro. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, que son como una extensión del canal, donde hablo de literatura, de lo que voy leyendo, hago crítica literaria, reflexiono sobre la creatividad, sobre la educación, sobre los clásicos, no sé, hablo un poco más de lo que me va apeteciendo y lo que me va aconteciendo. Recuerden darle a la campanita, suscribirse y darle like para que este canal siga creciendo, y nos vemos mañana con otro libro de Julia Cameron. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.